Bueno chicos, pues a ver, venimos del siglo XVI, que os recuerdo que fue un siglo donde hubo muchas luchas, muchas rebeliones, muchas guerras, tanto internas como externas. Bueno, pues pasamos al siglo XVII. El siglo XVII, los principales monarcas fueron Felipe III, Carlos II y Felipe IV. Ellos eran los principales monarcas, pero dieron su poder y dejaron el gobierno en manos de los válidos. ¿Quiénes eran los válidos? Pues eran personas que los reyes le daban el poder de llevar ellos el gobierno y eran los que verdaderamente gobernaban, ¿vale? Aunque teníamos a estos monarcas, pero los que gobernaban eran los válidos y los que decidían qué, cómo y cuándo hacerlo eran los válidos, ¿vale? Bueno, pues esta época, este siglo XVII, debido a la crisis económica tan enorme que hubo, y aparte muchas derrotas, ¿vale? Aunque luchaban, pues tuvieron muchas derrotas en las guerras. Pues tanto la crisis como las derrotas provocó la decadencia, la caída, ¿vale?, de la monarquía hispánica. La monarquía, los reyes eran los que gobernaban hispánica de España. Entonces, los reyes, los que gobernaban, que eran los reyes, pues se cayó, ¿vale? ¿Qué hay que resaltar en esta época? ¿Qué provocó esa decadencia? Pues la provocó la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años fue una guerra en la que enfrentó a países que practicaban el catolicismo, eran católicos, y países protestantes. Entonces enfrentó a los países católicos, como el caso de España, con los protestantes, como es el caso de Francia, porque Francia se unió a esos países protestantes, ganando la guerra a España, ¿vale? Y también en esta época, en el siglo XVII, se produjo conflicto interno. No solamente se produjo conflictos y guerras con otros países, sino también dentro de nuestro propio país se produjo conflicto interno. ¿Qué hay que resaltar en esta época? Pues que en el siglo XVII fue cuando Portugal se separó de España, ¿vale? Fue en el año 1668. Bueno, pues estas guerras, estas crisis económicas, estas derrotas, hizo que la economía de la población pues fuera decayendo, fuera muy pobre. Además, esta época fue también la época de la peste, donde se puso a los moriscos de la península. Entonces ello provocó que la población pues fuera cada vez más pobre, provocó un empobrecimiento de la población. ¿Por qué? Porque tenían que pagar unos impuestos muy altos a los gobernantes para poder sufragar, ¿vale? Para poder permitir el material necesario para poder ir a la guerra y luchar. ¿Vale? También la agricultura en esta época cayó, ya no se practicaban todas las tareas necesarias de agricultura, porque principalmente fue por la expulsión de los moriscos, que eran los líderes de las prácticas en la agricultura. Y toda esta situación provocó también desigualdades en las clases sociales. Los reyes tomaron el poder, ellos eran los que mandaban, por lo tanto el poder fue mayor. Después los estamentos privilegiados, como es el clero, la nobleza, pues bueno, se mantuvieron, ¿vale? Incluso algunos pues entraron en la monarquía. Y finalmente los no privilegiados, como son los artesanos, los campesinos, es decir, el pueblo en sí, pues fueron los que salieron perdiendo, puesto que tenían que pagar los impuestos. Además muchos perdieron sus trabajos porque la agricultura, como ya he dicho, decayó. Muchos artesanos también tuvieron que dejar los talleres. Entonces, los que aumenta el poder en los reyes, los privilegiados se mantienen, aunque algunos pasan al poder, y los privilegiados son los que pierden, ¿vale? Venga, pues este es el siglo XVII.